Mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Comencemos nuestro culto familiar. Oremos. Señor, te damos gracias por tus bendiciones para con nosotros. Te damos gracias porque nos permites reunirnos, Señor, a través de este medio para estudiar tu palabra, para estar juntos, Señor, en familia, para buscar tu rostro. Te rogamos, Señor, que nos des tu bendición, tu guianza, Santo Espíritu, y que podamos, Señor, aprovechar este tiempo. Señor, que tu palabra sea de utilidad, de bendición para nuestras vidas, que sea clara, Señor, y nos muestre, Señor, así con toda claridad lo que tú quieres de nosotros. En tus manos, Señor, ponemos este tiempo y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, pues es un gusto estar, como les dije, con ustedes nuevamente. Y pues quisiera en este día invitarles para que hagan una lectura bíblica ahí en el Salmo número 119, versículos 1 al 8. Salmo 119, versículos 1 al 8. Hagan ustedes ahí en familia, en su grupo, esta lectura y quizá puedan comentar un poco acerca de él. Vamos a alabar al Señor. Cristo, te exalto, Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y el honor. Cristo, te exalto, Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y el honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Cristo, te exalto, Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y el honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar, que solo tú eres digno de adorar, solo tú eres digno de adorar. Amén. Nuestro Dios es digno de adorar, es digno de ser exaltado. Vamos a cantar este otro canto. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti busco
buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor. Amén. Les quiero dar estas citas para que ustedes puedan estudiar la palabra del Señor. Es Juan capítulo 17, versículo 17. Salmo 119, 105. Salmo 119, 133. Salmo 119, 162. Deuteronomio 32, 46 y 47. Y Josué capítulo 1, versículo 8. En estas citas, mis hermanos, vamos a encontrar lo que es la palabra del Señor, lo que hace o lo que nosotros debemos hacer con ella. Eso es lo que vamos a encontrar en estas citas, porque nuestro tema del día de hoy tiene que ver con la palabra del Señor. Revaloremos la palabra del Señor, es el título de la meditación de este día. Así que entremos pues de lleno a nuestra meditación y, como ya les dije, revaloremos su palabra. He escuchado por ahí decir que la iglesia cristiana necesita una nueva reforma. Y quizá tengan razón. Hay algunas cosas que necesitan ser modificadas dentro de la iglesia cristiana. Es un asunto complicado porque hoy ya no nos regimos por un solo gobierno, todas las iglesias son independientes, algunas están agrupadas, otras no, entonces una reforma realmente sería muy complicado. Lo que sí me parece, mis hermanos, es que quizá debemos revalorar algunas de las cosas de la fe cristiana, algunas de las cosas importantes, valiosas que tenemos dentro de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y una de ellas es la palabra del Señor. Por eso he intitulado a este breve estudio devocional de meditación así: revaloremos su palabra. ¿Qué tanto valoramos nosotros su palabra? Con toda seguridad cada uno de nosotros dirá que es muy importante la palabra del Señor para cada uno. Lo cierto, mis hermanos, es que qué tan importante es la palabra de Dios para nosotros, cuánto la valoramos, es evidente en la medida en la que lo obedecemos. Esa es realmente la regla que nos marca exactamente qué tan valiosa es, qué tan importante es para nosotros. Cuánto la valoramos tiene que ver con cuánto la obedecemos. Mi papá tenía una frase cuando éramos chicos y nos mandaba a hacer alguna cosa. Él nos decía: hijito, mandando y haciendo. Mandando y haciendo. Eso me recuerda, mis hermanos, que la obediencia tiene que ver con dos cosas: con tiempo y forma. La obediencia implica estas dos cosas. Si hemos de obedecer la palabra del Señor, hemos de hacerlo en el momento que el Señor nos está indicando y en la forma en la que el Señor nos ha indicado que lo hagamos.
Dicen que los niños les tienen tomada la medida a los padres y por eso no obedecen a la primera. Seguramente usted ha oído eso. Los niños les tienen bien tomada la medida de los padres y ellos saben con exactitud cuántas veces pueden negarse a obedecer una orden de los padres. Ellos saben cuánto tiempo pueden hacer caso omiso de alguna indicación. Y yo me pregunto, ¿será que hacemos lo mismo con la palabra del Señor? ¿Será que algunos le hemos tomado la medida del Señor? ¿Será un asunto de descuido o de rebeldía? Porque con tristeza tenemos que reconocer que algunos cristianos parecen que los años pasan y no maduran, siguen batallando con los mismos asuntos, siguen teniendo dificultades en familia, siguen tratándose mal ahí en familia y cosas como estas, y parece como que pasan los años y no valoramos lo que la palabra del Señor nos indica. Por eso me parece que es importante que más que una reforma empecemos a revalorar lo que la palabra de Dios nos enseña y que recordemos algunas cosas importantes que iremos viendo sobre la marcha. También se dice, mis hermanos, que los niños de antes obedecían más rápido. ¿Usted cómo ve? ¿Será cierto eso? ¿Los niños de antes éramos más obedientes? ¿O antes que nosotros, que ya somos mayores, los niños todavía anteriormente obedecían más pronto que nuestros hijos en la actualidad? Probablemente sí, tengamos que reconocer que sí. ¿A qué se debería usted? ¿Qué piensa? Me parece, mis hermanos, que tienen que ver con dos asuntos primordialmente. Los niños le tenían un poco más de temor a los padres o los respetaban más. Los niños le tenían un poco más de temor a los padres por el castigo, quizá, por la dureza con la que eran tratados, no sé. O probablemente respetaban más a los padres. Y otra vez el asunto, ¿por qué nosotros tenemos que escuchar una y otra vez el mensaje de la palabra del Señor, el Señor reconviniéndonos en algunos asuntos? ¿No será, mis hermanos, que nos hace falta más temor reverente por el Señor? ¿No será que nos hace falta más respeto a su palabra? Cada uno de nosotros debe responder estas preguntas de acuerdo a su propia experiencia. ¿Cuántas veces el Señor nos ha tenido que llamar la atención o recordarnos algún asunto? Si lo ha hecho en repetidas veces, entonces tendríamos que ponernos a meditar un poco. ¿Qué tanto temo al Señor? ¿Qué tanto respeto su palabra como para poder ponerla en práctica lo más pronto posible? El pasaje que estudiamos esta semana nos recuerda tres cosas importantes, mis hermanos, que debemos recordar de la palabra del Señor. Estas tres cosas importantes son el origen de la palabra del Señor, su propósito y su trascendencia. Ojalá que hayan podido aprenderse el versículo de la palabra del Señor que está en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Eso dice 2 de Timoteo. Así que empecemos, mis hermanos, hablando acerca del origen. Dicen estos versículos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Sé que suena bastante lógico. Cada cristiano entiende esto a la perfección. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Sé que usted lo sabe. Yo solo pretendo remarcar algunas cosas que la palabra del Señor nos dice, y si nos dice, nosotros tenemos que considerarlo. Así que toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, sin excepción. Toda sin excepción. No solo las historias que nos gustan, no solo las promesas que nos consuelan y nos dan aliento, no solo las palabras de consuelo nuevamente y de fortaleza, no solo las alabanzas, también y mayormente debemos recordar
que son palabras del Señor las instrucciones, perdón, las exhortaciones, los desafíos. Eso es palabra del Señor también, y nosotros deberíamos también ponerle tanta atención como en algunas cosas que nos fortalecen. En estos aspectos, la aceptación y la obediencia a estas cosas se demuestra cuánto amamos, cuánto temo y cuánto respeto al Señor. Cuando ponemos atención en estas cosas y las obedecemos, le estamos realmente demostrando a nuestro Dios cuánto le amamos, cuánto le respetamos, cuánto reconocemos su palabra como proveniente de Él mismo. ¿Recuerdan, mis hermanos, la historia de Abraham? Es una historia muy emotiva, muy significativa, porque lo que el Señor le pidió a Abraham fue algo bastante complicado. El Señor le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, su hijo. Y no vamos a recordar toda la historia, pero el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 19, nos dice que Abraham hizo esto pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo. ¿De dónde sacó Abraham la firmeza para llegar a un acto tan doloroso? Y creo que el libro de Hebreos nos dice, Abraham creyó en que Dios era poderoso, no solo para darle un hijo en la vejez, sino creyó que Dios era poderoso para levantar a su hijo aún de entre los muertos. Esa es la clase de fe que tenía Abraham, y es la clase de fe que a veces nos hace falta a nosotros. En realidad, el Señor no nos ha pedido cosas semejantes. En realidad, sus requerimientos para nosotros son bastante sencillos. Ama a tu prójimo, perdona a la gente que te ha ofendido, sirve en algo. Quizá tendríamos que tener un poco presente ese asunto. Dios es poderoso, Dios es bueno, Dios traerá cosas buenas en medio de estas solicitudes que me pide. Si pudiéramos tener esto en mente, entonces creo que estaríamos dispuestos a hacer cosas más significativas. Seguramente nunca un acto como el de Abraham, pero quizá algunas cosas que de momento pueden ser incómodas o dolorosas, podríamos estar dispuestos a hacerlos si pudiéramos reconocer que Dios es poderoso, Dios es amoroso, Dios se interesa en nuestro bien. El pastor Gilberto Gutiérrez dice que algunos cristianos hacen o creen en un evangelio a su manera, y esto es grave. Practican la vida cristiana a su manera, entienden la Biblia a su manera, toman de ella lo que les conviene e ignoran voluntariamente lo que a su parecer no les conviene. Eso es un evangelio a mi manera. Él dice, hasta tienen un canto lema, ¿no? Hay una canción por ahí que se llama así, ¿no? A mi manera. Tengamos cuidado, mis hermanos, de no creer y practicar un evangelio a nuestra manera. Reconozcamos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Reconozcamos su poder y su amor, su sabiduría, y obedezcamos su palabra, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, dice el versículo. Hablemos ahora, mis hermanos, de su propósito. Dice estos versículos que la palabra del Señor es útil para 4 cosas: para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por eso esto es el propósito de la palabra del Señor. Dice el diccionario acerca de enseñar: comunicar o transmitir conocimientos, ideas, experiencias, habilidades, etc. Todo esto que alguien posee y que otros no. Eso es enseñar, comunicar, transmitir. Y la palabra del Señor, mis hermanos, nos hace eso con nosotros. Nos enseña cosas fascinantes, cosas que no sabíamos. Nos dice quién es Dios y cómo es Él. Nos enseña sobre su poder, sobre su amor, su gracia y su misericordia. Nos enseña todo lo referente para que nosotros disfrutemos la vida y la vivamos a plenitud. Nos habla de sus extraordinarias promesas que nosotros disfrutamos enormemente. Si las cosas
aquí en la tierra son fabulosas para quienes hemos confiado en el Señor. Sus promesas de la eternidad no alcanzamos siquiera a imaginarlas, pero son fabulosas. Así que creo que debemos, mis hermanos, valorar la palabra del Señor por todo lo que ella nos enseña. Nos enseña cosas muy útiles para la vida. La segunda palabra dijimos que era redarguir. Dice el diccionario, entre otras cosas, que es convencerme mediante evidencias. Es decir, que cuando la palabra del Señor nos redarguye, nos convence de algo. Cuando la palabra del Señor nos redarguye, nos convence de que algo está mal, o de que algo tenemos que cambiar, o de que algo es verdad. En algunas personas, mis hermanos, este convencimiento puede generar algún remordimiento por algo que hicieron mal. En otros puede causar un profundo dolor y lágrimas por algún asunto grave que hayan cometido. Este convencimiento puede también en algunas otras personas solo provocar eso, un convencimiento intelectual que los lleva a reconocer esto y quizá a actuar de una manera diferente. Cada persona puede ser convencida por la palabra del Señor sobre algún asunto y manifestarlo de formas diferentes. Pero lo importante es que cada uno de nosotros, cada uno que ha sido convencido por la palabra de Dios, por su Espíritu, por Dios mismo, de algún asunto, cada uno de nosotros decide qué hacer con esas cosas. O se somete a ese convencimiento y cambia su actitud, o hace caso omiso de aquello que el Señor lo está convenciendo. Y eso es triste porque a veces pasa. El Señor ya nos convenció de algo y seguimos insistiendo en lo mismo. Y parece como que no queremos hacer caso de ese convencimiento que la palabra del Señor trae a nuestra vida. El asunto es grave, mis hermanos, porque el Señor hablaba acerca de que algunas personas tienen la conciencia cauterizada. Y también hablaba acerca de contristar su espíritu. No contristéis su espíritu. Creo que cuando nosotros insistimos una y otra vez sobre permanecer en algunas cosas sobre las cuales el Señor ya nos ha convencido, entonces tenemos el riesgo de que nuestra conciencia se cauterice. Que cuando el Señor nos hable, ya nosotros no sintamos nada. Así que debemos tener cuidado con ello. Si el Señor nos ha convencido de algo, sería muy bueno que nosotros pongamos manos a la obra y cambiemos nuestra manera de actuar. La tercera palabra que menciona este versículo es corregir. Y corregir significa hacer las modificaciones necesarias para eliminar las fallas, los errores o las imperfecciones. Repito el significado. Hacer las modificaciones necesarias para eliminar las fallas, los errores o las imperfecciones. Estoy plenamente convencido, seguro, de que usted conoce a alguien que le urgen una corrección, una modificación, eliminar de su vida alguna perfección. Si lo tiene cerca de usted, no voltee, por favor, pero estoy seguro de eso. Usted conoce a alguien a quien le hace falta esta obra de la palabra del Señor en su vida. Es Dios quien nos dice a través de Pablo que su palabra tiene esta utilidad. No lo estoy inventando, es Dios mismo quien nos dice que su palabra, y nos lo dice a través de Pablo, tiene esta utilidad de corregir las cosas que no están bien. Y lo mejor que puede uno hacer cuando reconoce que alguien necesita de estas correcciones es aprovechar cada oportunidad y acercarlo a la palabra del Señor. Por eso creemos que es tan importante, mis hermanos, que asistamos a la iglesia, porque es en la iglesia donde mayormente escuchamos la palabra del Señor. Creo que si nosotros reconocemos que nuestra familia, algún miembro de la familia, necesita ser corregido sobre algún asunto,
deberíamos exponerlo mucho más a la palabra del Señor. Por supuesto, orar por él, darle buen ejemplo, pero sería muy bueno que nosotros lo traigamos a la iglesia, a la casa del Señor, lo pongamos en un ambiente en el que se estudie la palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene la capacidad de corregir las cosas que no están mal, no están bien. Me encanta, por supuesto, esta utilidad o este poder de la palabra del Señor, porque soy testigo vivencial de lo que la palabra del Señor hace, corregir las cosas. Soy testigo presencial de muchos cambios que el Señor ha hecho en la vida de las personas. He conocido hombres enojones o iracundos que infundían temor a sus familiares o a otras personas, cómo el Señor los ha convertido en personas amables, serviciales y apacibles. Lo he visto con mis ojos, los conozco. He visto y conozco matrimonios con relaciones que estaban deterioradas seriamente, al borde casi del divorcio. Y he podido contemplar cómo el Señor ha cambiado esa situación y ha convertido a estos matrimonios en familias estables, felices y útiles para el Señor. He tenido la oportunidad de ver hijos rebeldes convertidos en hijos amorosos y serviciales, obedientes. Por eso me encanta este aspecto de la palabra del Señor, porque tiene el poder para corregir. Alguien me preguntaba acerca de que si la palabra de Dios es poderosa, y yo digo que sí es poderosa, porque proviene de un Dios poderoso, proviene de un Dios sabio, y porque no podemos separar las palabras de la boca que las emite. Así que cuando digo que la palabra de Dios es poderosa, es porque reconozco que vienen de la boca de un Dios poderoso y sabio. Así que sí creo en el poder de la palabra, porque así como cuando nosotros escuchamos un consejo y hace bien, la palabra del Señor también nos hace bien, porque viene de la boca de Dios, viene de su corazón, viene de su mente. Así que creo en un Dios poderoso y creo que sus palabras tienen poder para cambiar las vidas, para corregir las cosas que no están bien. Acerquémonos, mis hermanos, o acerquemos a todos los que necesitan alguna corrección o perfeccionamiento a la palabra del Señor, a Dios mismo. Pero por favor, asegúrese de ir usted primero. No intente corregir, como dice la palabra del Señor, las deficiencias o los errores de alguien más, si usted mismo no se ha sometido a esa corrección de parte del Señor. Si lo hacemos de otra manera, quizá lo que hagamos sea crear una barrera para que el Señor haga su obra. Así que asegurémonos de ir primero. Aseguremos de que el Señor corrija en nuestra vida primero lo que hay que corregir y después pongamos delante de Él a las personas que amamos y que sabemos que serán beneficiadas con la corrección de Dios. Aquí entramos, mis hermanos, a lo que es el tercer punto, su trascendencia, la trascendencia de la palabra de Dios. La cuarta palabra que menciona estos versículos es instruir en justicia. Creo, mis hermanos, que esto tiene que ver con la preparación para el ministerio. Como dice la parte final del versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La instrucción en la justicia nos enseña, ya no solo para nosotros mismos, sino para compartir donde haya necesidad. Nos hace perfectos, dice la palabra del Señor, no sin defectos, solo perfectos para hacer algo, idóneos para alguna labor, y nos prepara para toda buena obra, es decir, para lo que venga o se necesite. Digo que esto es la trascendencia porque nos da la posibilidad de influir en otros, nos da el privilegio de compartir el mensaje de vida eterna y vida plena. Es como si tuviéramos la posibilidad, mis hermanos, de recomendar a alguien
para algún trabajo que le cambiará la vida. Le van a pagar un salario excelente, va a trabajar cuanto le gusta, muy poco, con un horario en el que pueda atender y disfrutar de su familia, donde puede seguir desarrollándose, y nosotros no tenemos que pagarle por eso. Solo tuvimos el privilegio de recomendarlo. Eso sería fabuloso, no sé, a mí me gustaría poder recomendarles a todos ustedes y que tuvieran mejores empleos, mucho mejor pagados. Pero la recomendación es eso. No quiere decir que yo vaya a pagar el salario, de hecho no podría, pero algunas empresas sí. Cuando nosotros compartimos la palabra del Señor es algo mucho más extraordinario que esto. El mensaje que nosotros compartimos es millones de veces mejor porque es eterno, porque nos permite o les permite a las personas disfrutar de la vida en Cristo, de la vida plena, dijimos, y de la vida eterna. Revaloremos la palabra de Dios porque nos da la posibilidad de trascender. ¿Cuántos años viviremos aquí? No lo sé. ¿Cuántos años más estaremos aquí en la tierra? No lo sé. Pero tenemos la posibilidad de trascender. Como dice la palabra del Señor, ellos descansan, pero sus obras con ellos continúan. Tenemos ese privilegio de que la obra que el Señor nos ha encomendado tiene un efecto duradero en las personas a las que les comentamos o les compartimos el Evangelio, pero probablemente a muchos más, a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos, y Dios nos da ese privilegio a nosotros de trascender, de compartir este mensaje tan precioso. Creo que la palabra del Señor es preciosa por todo eso. Quiero concluir, mis hermanos, recordándoles que revalorar la palabra de Dios es un asunto de temor reverente. Si hemos de valorar la palabra del Señor, o revalorarla, darle nuevo valor o retomar su valor original, es un asunto de temor reverente. Es un asunto de respeto y reconocimiento a Dios y a su palabra. Pero es también un asunto de conveniencia. Conveniencia, sí, me conviene. Cuando yo era niño, mis hermanos, aprendí pronto lo que significa ser obediente y los beneficios que eso trae. Recuerdo que yo era un niño bastante vaguito, dirían algunos. Pasaba mucho tiempo en la calle y mi mamá a veces se asomaba por la ventana y me pedía que fuera a la tienda o hiciera alguna cosa. Yo aprendí pronto que eso me convenía, obedecer pronto, así que dejaba mis canicas, era bueno con las canicas, dejaba mis canicas allí y corría hacia la casa, oía las instrucciones de mi mamá y salía corriendo hacia la tienda a comprar las cosas que me indicaba. Cuando estaba en la tienda generalmente había muchas cosas agradables allí para los niños y siempre compraba algo para mí. Regresaba corriendo con mi mamá, le entregaba lo que me encargó y le decía, tome un peso para comprar un dulce. Y ella me decía, está bien, puedes irte a jugar. Y cuando mi papá de igual manera llegaba a la casa, nosotros sabíamos que teníamos que ir a saludarle. Así que generalmente cuando él llegaba yo estaba en la calle. Yo lo veía venir a la mitad de la calle y corría a saludarlo. Le daba un beso en la mano como era nuestra costumbre y él me respondía con una moneda. La obediencia, mis hermanos, me permitió ser feliz. La obediencia me permitió estar en paz con mis papás. Yo recuerdo solo 2 ocasiones en las que mis papás tuvieron que darme un correctivo, solo 2. Y digo que fui feliz siendo obediente. Estuve en paz con mis papás y me fue muy bien. La obediencia a la palabra del Señor trae muchos mejores resultados que una moneda para comprar un dulce.
la obediencia a la palabra del Señor nos da la posibilidad de disfrutar la vida plenamente. Nos da la posibilidad de estar en comunión con Dios. Así que creo que es importante. Revaloremos la palabra del Señor, porque viene de un Dios poderoso y de un Dios sabio.